Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 50 en el podcast Cultivando una Nueva Generación. Y como es un episodio muy especial, pues obviamente tengo una invitada muy especial. Y el episodio y el nombre es Dándole sentido a tu vida. Y estoy con mi mamá, Josefina Becerril. Entonces, le voy a dar el chance de que se presente ella y de que hable un poco de su trayectoria y lo que ha hecho en su vida para que empecemos a navegar en este episodio. Buenas tardes, soy Josefina Becerril Albarrán. Estudié en la UNAM Ingeniería Química en la Facultad de Química, maestría en Ingeniería Ambiental en, en la División de Estudios Superiores de Ingeniería de la UNAM. Inicialmente trabajé como ingeniero químico en el Instituto Mexicano del Petróleo. Después o simultáneamente daba clases en el Bachillerato de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Después inicié también dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana. Los años de trabajo fueron 50 años de trabajar y creo que fueron suficientes. Ahorita tengo 75 años, ya estoy jubilada y muy satisfecha de todo lo que he hecho en mi vida. Ok. Bueno, pues para empezar a irnos en las capas de dándole sentido a tu vida, platícanos por qué es que hoy ves la vida de otra manera o cómo es que se ha ido formando esa visión de la vida que tú puedes distinguir hoy y de esos patrones, errores, señales o cosas que en su momento no te dabas cuenta y que te estaban dando señales en tu vida. Bueno, para mí la vida ha sido siempre un reto. O sea, mis padres fueron muy estrictos. Nunca me dieron una felicitación por sacar buenas calificaciones. Me decían que era mi obligación estudiar. Entonces, pues así lo tomé como una obligación para mí. Yo no tenía que dar cuentas a nadie ni nada. Entonces, todos los retos que tuve fueron con respecto a mí. Nunca tuve que demostrarle a alguien lo que yo hacía, sino a mí misma. Para mí los retos fueron para mí, no para demostrarle a nadie. Nadie me decía, tú eres capaz de hacer esto. Yo misma me decía, yo soy capaz de sacar buenas calificaciones porque soy inteligente. Y creo que eso es algo que las personas deben de tomar en cuenta. O sea, apreciarse uno mismo, no esperar que los padres de uno lo apapachen y le digan, o le den premios por cualquier cosa que haga uno. Uno tiene siempre que ponerse retos para uno mismo. ¿Que puede uno equivocarse? Claro que sí, pero de eso se trata la vida.
Yo estudié química porque mi profesor de secundaria me reprobó en el primer examen mensual que tuvimos. Entonces yo me dije a mí misma, tienes que ponerte a estudiar química porque nunca más te va a reprobar un profesor. No se lo dije a nadie, me lo dije a mí misma. Y yo tenía que demostrármelo que podía hacerlo. Y lo pude hacer porque al final del curso el profesor me felicitó, me dio mi diploma y me dijo que era muy buena estudiante. Y gracias a eso que estudié mucho para demostrarme a mí misma que podía hacerlo, me gustó mucho la química. Y entonces decidí que quería estudiar química. En el bachillerato tuve un profesor magnífico de matemáticas y con él siempre sacaba 10. Y entonces él me dijo, Josefina, tienes que estudiar matemáticas porque tienes mucha facilidad. Y le dije, profesor, a mí me gusta mucho la química, pero también las matemáticas. Y me dijo, entonces vamos a encontrar una carrera que tenga las dos cosas, matemáticas y química. Y él fue el que me recomendó que estudiara ingeniería química. Y estudié ingeniería química, que no es una carrera muy fácil para todos, pero también fue un reto para mí. ¿Cómo en una carrera que en la época en la que la estudiaste hubo demasiados, bueno, había muchas personas que obviamente discriminaban a la mujer en cuanto a las capacidades que podía tener y a cómo se podía desenvolver? Entonces, ¿cómo resolviste esa discriminación de que se pensaba mucho, había mucho machismo y se decía que la mujer no era capaz de cursar una carrera, mucho menos una ingeniería? ¿Y cómo es que esos mensajes de los maestros tan misóginos, pues no hicieron que te dieras por vencida o que tú pensaras que eras una más esperando encontrar a una pareja en una carrera? Exactamente eso era lo que nos decían los profesores a las mujeres que estábamos en los grupos de estudio, porque en los grupos de estudio éramos como 40 hombres y 5 mujeres. Entonces los profesores nos decían, ustedes muchachitas, si no consiguen esposo en el tercer año, mejor váyanse a otra facultad a conseguir esposo en otra facultad. Y eran mensajes de ese tipo, de que nosotros como mujeres no podíamos. Yo nunca me puse a discutir ni con profesores ni con los compañeros. Yo decía, con demostrarles que sí puedo, para mí es suficiente. No tengo que demostrarle a nadie. Yo tengo que demostrarle que si un hombre puede estudiar ingeniería química, yo también lo podía hacer. Y también al final de la carrera, pues tuve novios de la carrera, pero me decían, si nos casamos, tú no vas a trabajar. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no?
Si tú estudiaste ingeniería química, yo también. Si tú terminaste la carrera, yo también. Si tú vas a trabajar, yo también. Y entonces se acababa la magia y no me casé con un ingeniero químico. Ok, esas son unas de las primeras como lecciones que la vida nos va dando de escoger un camino distinto, de comprobar nosotros mismos lo que podemos realizar, lo que podemos hacer. Quererse tanto que demostrar que tú puedes vencer un reto, ponerte metas, es una forma de crecer, es una forma de amarte, es una forma de demostrarte que tú puedes hacer lo que tú te pongas en mente. Ahora que vivimos en una generación de cristal, donde la gente se ofende casi por cualquier cosa, o donde muchas veces no son vulnerables porque les da pena lo que va a pensar la gente. ¿Cómo es que en esa época tú podías o no podías decir ciertas cosas? ¿Cómo manejabas esa incapacidad a veces de expresarse? Porque si hoy todavía lo vivimos, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes toda esa historia? Era muy difícil sobre todo para una mujer. Cuando empecé a conseguir trabajo y veía yo que necesitaban ingenieros químicos y todo, llegaba a hacer la entrevista, me veían y me decían, ¿sabe qué, señorita? Queremos un ingeniero químico, no una mujer. Yo le dije, bueno, tan capaz es un hombre como una mujer. Yo tengo mi título de ingeniero químico. Puedo hacer el trabajo de un ingeniero químico. Y me decía, no, es que en esta compañía las mujeres solamente se ocupan de trabajo administrativo, pero como ingeniero, no. Entonces, bueno, pues ni modo, me iba a otro lado, porque así era. Aún en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde me gustó muchísimo el trabajo y trabajé como ingeniero químico, pues mi primera desilusión fue cuando me embaracé. O sea, yo ya era jefa de un departamento, pero me embaracé, me fui de licencia de embarazo y cuando regresé, pues ya no era jefa. La persona, el compañero al que le había enseñado lo que yo sabía y todo, era el jefe. Y pues bueno, me tuve que aguantar, ni modo. Así era, pues no sé si era castigo o no sé. Yo lo entiendo. A una empresa no le importaba si era hombre o mujer. Uno tenía que rendir lo mismo. Y si uno no rendía lo mismo, pues entonces había consecuencias. Entonces, ni modo, lo entendí. Pero a los 2 años me volví a embarazar y cuando regresé, entonces sí, me pusieron en un rincón con lo menos importante y a todos los que les enseñé, pues eran mis jefes y eran hombres. Y entonces dije, bueno, creo que
aquí ya no es adecuado, me voy a buscar mejor la enseñanza. En la docencia había menos discriminación, en la docencia había más facilidad de seguirse desarrollando, uno seguir estudiando, y así fue. Y entonces entré a la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Por qué en esos momentos donde tú ves una injusticia, que seguimos viendo injusticias con muchas mujeres y con muchas personas, en cuanto a equidad de sueldo, en cuanto a equidad de cargas de trabajo, en cuanto a no dar esa oportunidad de que la gente pues haga su vida y simplemente el rendimiento se mida por productividad? ¿Cómo es que en ese momento un mensaje tan fuerte de prácticamente pues te fuiste, tuviste hijos, que es algo normal, que es algo que pues, todas las mujeres hacen e iban a hacer, es un proceso de la vida? ¿Cómo es que algo que para muchas mujeres, a lo mejor en ese momento, las hubiera derrotado, las hubiera hecho decir, no, pues ya no voy a trabajar, entonces me voy a dedicar a la casa? ¿Por qué tú no lo viste así? ¿Por qué tú tomaste esa energía negativa de la gente, de los jefes, de las empresas, y la transformaste? ¿O cómo la transformaste? ¿O qué pensaste? ¿O por qué no te rendiste? La verdad es que pocas veces en mi vida me he rendido. O sea, me han pasado cosas no muy agradables, pero siempre he dicho, hay una oportunidad. Y hay que buscar las oportunidades donde las hay. ¿Hay cosas negativas? Sí. ¿Hay personas negativas? Sí. Entonces, pues tratar de alejarnos de las cosas negativas, de las personas negativas, y tratar de construir nuestra vida con las mejores decisiones que podemos tomar. En el trabajo docente también tuve problemas, muchas envidias, muchas gentes tóxicas, pero lo mejor es pues darle la vuelta y no quedarse ahí. Para mí, mi vida siempre ha sido mi responsabilidad, no la responsabilidad de nadie. Mi padre, en lugar de felicitarme cuando terminé la carrera, me dijo: qué bueno que la terminaste, te vas a hacer cargo de tu vida y ya. Y en ese sentido tuvo razón. O sea, yo no tenía por qué responsabilizar a alguien más de mi vida. Yo soy responsable de las decisiones que he tomado en la vida y todo. Lo más fácil es echarle la culpa a los demás, echarle la culpa de la decisión que tomamos, o sea, echarle la culpa a los padres de uno, al gobierno, al clima, a los amigos, a todos, a cualquiera. Pero no, uno debe ser responsable de su propia vida. Eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que he hecho, y a mis 75 años me considero responsable de mi vida y no hacer responsable a nadie más de eso. Exactamente, o sea, aquí hay un mensaje muy importante que ojalá que mucha gente lo empiece a captar y empiece a abrir la mente de
que tú eres el único responsable de tu vida. Y si a veces la vida te está cerrando puertas, es porque ya no es ese momento en el que debes estar en ese lugar. Porque cerrar esa puerta o generarte un conflicto quiere decir que dos cosas pueden ser. Una, que ya no es, ya acabaste un ciclo, que estás cerrando una etapa en ese lugar. Y dos, que puede ser que tú estés atrayendo ese tipo de cosas que te están pasando. Esas son las dos formas de ver lo que te pasa en tu vida. En cualquiera de las dos formas es tu responsabilidad, porque si las condiciones se están poniendo más difíciles y ya no estás a gusto, tú eres el que te tienes que preguntar, me gusta cómo me están tratando, me gusta cómo me están pagando, me gusta cómo me están dando la oportunidad de ser un ser humano, no nada más de ser un número en la empresa, o no me gusta. Y entonces ir creando las oportunidades, no darse por vencido y decir, bueno, pues no sirvo para nada y victimizarse y empezar a pensar que no vas a conseguir trabajo, etcétera. Aun cuando las condiciones, por supuesto, no son las mismas, pero en cada época ha habido cosas difíciles y cada persona en cada época tuvo que sortear esas cosas. Si la gente hoy piensa que echándole la culpa a alguien se va a resolver, pues jamás va a pasar eso, jamás. Y lo único que sí va a pasar es que tu vida cada vez se va a ir yendo más y más y más hacia abajo porque estás siendo una persona completamente irresponsable. Aunque suene fuerte la palabra para muchos, pero el no tomar el control de tu vida es una decisión tuya. Es una decisión que nadie te impone, pero que tú la estás tomando o no la estás tomando. Si dices, no voy a hacer nada, es que pues ya aquí se acabó mi carrera. No, o sea, es levantarse, sacudirse y volver a empezar. Y si te cambias a otro campo, como en el caso de que te fuiste a la enseñanza, empezaste de cero, pues es un nuevo camino y son nuevas cosas y son nuevas personas y en todos lados nos vamos a encontrar toxicidad, pero entre más nos atasquemos y nos atoremos en ese tipo de personas negativas que drenan, que a pesar de que tengan una posición de jerarquía, no saben ser líderes, solamente saben gritar, solamente también saben culpar, solamente saben exigir y no respetan los derechos de las personas, pues ese tipo de personas, si tú te enganchas, lo único que estás haciendo es dándoles más poder y haciendo que esas personas tengan más control de tu vida que tú mismo. Nadie te puede hacer enojar, nadie te puede hacer sentir mal si tú no lo permites. Y eso es la lección que estamos aprendiendo aquí. La lección de no sentirse derrotado ante muchas adversidades que en cierta época había y que hoy son otras y que en el futuro van a ser otras. Siempre, siempre la vida va a darnos esas lecciones y si no aprendemos, nos la va a repetir y más fuerte y más duro. Entonces, más te vale que aprendas y más te vale que te hagas responsable porque de otra forma, pues vas a caer en ese grupo de víctimas donde desafortunadamente la cultura de México es una cultura muy victimizante. Mucha gente, más de un 80% de las personas, me atrevo a decir ese porcentaje, tiene esa mentalidad. ¿Y por qué la tiene? Por un bagaje cultural, porque nos conquistaron, porque somos un país tercermundista, etcétera. Todo eso sí permea nuestra mente y también crea una identidad, pero solo si tú te la compras, solo si tú te compras esa identidad de víctima.
Ahora, ¿cuáles son algunos patrones que viste en tu vida y que dijiste, ups, creo que esto me lo están enviando otra vez porque no aprendí? Pues han sido Uno. varios. El primero, o sea, mis padres al ser tan estrictos, nunca me felicitaron por algo que hice. Y eso, en lugar de sentirme víctima o de decir, mis papás no me quieren, no me dan premios, no me felicitan, no les importa lo que yo hago, ni nada. No, yo lo tomé como un reto. Está bien, a mis padres no les importa, pero a mí sí. Y entonces yo tenía que tomar las decisiones. Yo podía haber dicho, no, yo no quiero estudiar, yo no puedo, pero esa palabra de no puedo nunca estuvo en mi vocabulario, nunca. Y cuando se me metía en la cabeza, no voy a poder, decía yo, Josefina, tú puedes hacerlo. Si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y todo lo que quise hacer, lo pude hacer. Entonces uno va construyendo su vida. Uno va diciendo, decidiendo más bien qué hacer con su vida. Y para mí, la peor palabra que podrían decirme es pobrecita, no puedes. No. Yo decía, no, no me digas eso. Si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Y eso quise transmitir también con la docencia. Eso es lo que yo les decía a mis alumnos. Y en la docencia tuve muchas satisfacciones. Muchos alumnos que iban y me decían, maestra, es que ya no puedo, no puedo, tengo muchos problemas. Y yo los animaba, les decía, ¿cómo que no puedes? Claro que puedes. En bachillerato tuve una alumna de 45 años y que me decía, maestra, yo ya tengo 45 años, yo ya me cuesta mucho trabajo aprender. Y yo le dije, no, le cuesta mucho trabajo, sí, pero usted puede hacerlo. Y yo me quedaba con ella en los intervalos entre una clase y otra y le ayudaba a estudiar. Esa señora terminó su carrera de medicina. Otro alumno que tenía muchos problemas económicos y que tenía que trabajar para poder estudiar. Llegaba cansadísimo y se dormía en mi clase. Y platiqué con él y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Está bien que es difícil mi materia y es complicada y a nadie le gusta, pero no es para que se vengan a dormir. Y me dijo, maestra, es que vengo muy cansado, porque yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde, a veces no tengo qué comer y me vengo directo a la escuela. Y ya no puedo. Le dije, ¿sabes qué?
¿cómo le podemos hacer? Y le ayudé yo en lo que podía. O sea, le daba dinero para que comprara una torta y comiera. Y le dije, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer algo, en verdad lo quieres hacer, lo vas a poder hacer. Y también le ayudé a estudiar. Me siguió visitando en los siguientes años y pues aproximadamente 15 años después fue a buscarme a la escuela. Ya era un señor, ya no lo conocía. Y yo salí y le dije, ¿qué se le ofrece? Me dice, maestra, ya no se acuerda de mí. Dije, sí, 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 me acuerdo. Y dice, gracias a usted, estudié, terminé mi carrera de veterinario, me regresé a mi pueblo y ahora soy presidente municipal de mi pueblo y quise venir a visitarlo. Bueno, esas satisfacciones yo creo que hacen la vida de uno. Esas satisfacciones con esas personas, con los alumnos que tuve, yo decía, algunos alumnos me adoptan como mamá, porque después iban y me contaban sus problemas, todo, y en lo que yo podía, les ayudaba. Y esas satisfacciones son las satisfacciones de la docencia. Y por eso me gusta mucho haber trabajado muchos años, 50 años en la docencia. Esas son lecciones de cómo en la vida nos va dando personas, nos va dando esos patrones, nos va dando esas señales de que nuestro mensaje y lo que podemos hacer con los demás es más importante que lo que a veces nosotros estamos sintiendo. O sea, una profesión como la docencia, enseñar a las personas es una profesión de servicio, es una profesión donde te enfocas más en los demás que en ti, en donde tú mismo a través de tu vida transmites el conocimiento y las experiencias de vida. Y aquí en el ejemplo que nos diste lo podemos ver porque tú tuviste esa imagen de tus padres que no te reconocían, que no te, pues no te premiaban, lo tomaste como un reto, lo transformaste como energía para realizar lo que tú querías y para cada vez que alguien te decía no vas a poder, transformarlo en sí voy a poder y lo voy a lograr y lo lograste e hiciste una vida pues increíble, no en vano. Es un ejemplo que para mí fue una formación. Muchas de las cosas que hiciste. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo va a haber siempre gente que tenga condiciones difíciles. Va a haber siempre gente que no sabemos las historias detrás de ellas y no sabemos lo difícil que es y a veces también tenemos que entender que esas personas están pasando por momentos difíciles. Y si tú eres una persona que está escuchando esto y tienes a alguien a tu cargo, o tus propios hijos, o tus amigos, y los ves en una ocasión en que estén teniendo muchos problemas, acércate y pregunta por qué. Porque no sabes la historia. Y cuando te das cuenta de lo que han vivido o lo que están viviendo, es donde dices, ¿y yo de qué me quejo? Si mis problemas son muy pequeños a comparación de muchas, muchas personas, entre ellas estos alumnos que mencionabas, y sé que hay muchos más afuera que han transformado
todo lo que les ha pasado en historias de éxito, en historias de voy a lograr lo que yo me proponga, voy a modelar mi vida y de eso se trata. Tu vida y esta estancia que tenemos aquí, aunque sean 75 años, es corto porque en un momento te das la vuelta y dices, ya se me fue todo, ya estoy al final del viaje y estar viendo tu vida hacia atrás y ver cómo pasa tan rápido, es darte cuenta que has hecho también. ¿Cuánto tiempo de tu vida lo has ocupado en crecer? ¿Cuánto tiempo de tu vida lo has ocupado en culpar a los demás? ¿Cuánto tiempo de tu vida lo estás desperdiciando en un teléfono, en una red social, en la televisión, en en victimizarte, en decir, no voy a poder, en justificar tu vida y decir, es que es difícil? Pues sí, es difícil para muchos. Y aquí lo vimos, dos ejemplos y hay miles más, millones más de ejemplos donde creo yo, y lo he mencionado en varios episodios, hay gente que ha pasado cosas mucho, mucho más difíciles y ahorita lo estamos viendo también con una guerra. Toda esa gente está tratando de sobrellevar su vida lo mejor que puede y no está haciendo videos ni transmisiones donde tengan lástima de lo que les está pasando, sino está enfocada en sus vidas, está enfocada en cómo pasar esos episodios. Y lo dijo Víctor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, y lo he mencionado mucho ese libro porque es un libro que también habla de todo eso y te marca. El sentido de tu vida es tu propósito, son tus metas, son lo que tú te pongas y es tu estilo para llegar a esas metas, es todo lo que vas construyendo y cómo vas pensando. Entonces, darle sentido a tu vida es reflexionar, es hacer pausas, es ver hacia atrás y es decir, bueno, ya la regué 10 años, no pasa nada. Hoy me puedo dar la oportunidad de empezar como la señora de 45 que estaba estudiando y que no por tener 45 dijo, bueno, pues ya, aquí se acabó mi vida y voy a ser ama de casa toda la vida. No, se puso la meta de terminar un bachillerato y después estudiar una carrera y después terminar y ejercer como un médico. Entonces, la idea de grabar el episodio de hoy es que todos tenemos una persona que nos ha dado un ejemplo. Todos tenemos una persona que nos ha puesto la barra hasta acá. Y todos tenemos una persona a la cual también podemos seguir. Si no tuvimos unos padres en los cuales a lo mejor tuvimos el mejor ejemplo, hay muchas personas allá afuera que te pueden dar lecciones de vida, que te pueden dar ejemplos de cómo superar obstáculos. El chiste es que tú encuentres la manera y que busques y que tomes la responsabilidad de tu vida y dejes de estar culpando a quien sea que culpes, al gobierno, al tráfico, a cualquier cosa externa. Nada de lo que esté fuera de ti es algo que debería de hacer que tú justifiques tu vida como una víctima. Entonces, por último, para cerrar todo esto, si hoy le tuvieras que decir a una persona de 15, 20 años cómo disfrutar su vida y cómo hacerla lo más fácil posible, entre comillas, ¿qué mensaje le darías? Pues el mensaje sería que siempre tengas un propósito en la vida y que ese propósito lo puedas lograr diciendo que tú puedes hacerlo. Que no lo condiciones a que si me caso
lo podré hacer. Si consigo trabajo, lo podré hacer. No, son tus decisiones las que van a lograr ese propósito. Es tu trabajo interno y externo lo que va a lograr ese propósito. Siempre hay que tener un propósito en la vida y pues la vida es, nos decía un profesor, es como una espiral. A veces caemos, pero nos tenemos que levantar más alto. Y si podemos volver a caer, caemos, pero nos tenemos que levantar más alto. Y nunca dejarnos caer definitivamente. O sea, siempre tener el propósito de ser mejores, de tratar de ayudar a las personas que podemos ayudar y no hacerles daño a los demás. No ser tóxicos, no ser víctimas, querernos mucho y creer en nosotros mismos. Esos serían los consejos. Gracias. A pesar de que haya personas o tus mismos padres que no creyeran en ti, a pesar de que haya personas en los trabajos que no creen en ti y las va a haber, a pesar de haber personas entre tus amistades que no crean en ti y también las hay, y en todos lados te vas a encontrar personas que no crean en ti, quien más importa que crea en ti eres tú. Esa es la persona más importante que debe de creer en ti. Te debes de ver al espejo, si te atreves, y decir, creo en mí y creo que voy a poder hacer las cosas y lo voy a lograr por mí, no por nadie más. Nunca cambies por nadie más. Nunca te transformes ni dejes de ser tú por alguien más. Siempre es por ti. Por ti es por quien debes hacer las cosas. Y si tú vas en ese nivel de ir cambiando, modelando, pensando en tu vida y haciéndote responsable, lo demás solito cambia. Y la ayuda que le puedes dar a los demás es mucho más productiva y mucho más empoderadora si te haces cargo de tu vida, si te vuelves un ejemplo para ti primero y después se refleja en los demás. Y se va a reflejar también en lo que atraigas y se va a reflejar en lo que tengas en tu vida, en la parte material, en la parte de trabajos, en la parte de parejas, en la parte de todo ese aspecto que nos rodea, porque no somos una sola capa, no somos nada más un cuerpo, no somos nada más un cerebro, somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Todas esas secciones de nuestra vida en esta tierra se van a ir llenando si tú trabajas contigo, si te conoces, si te haces responsable, si tienes retos, si tienes ese propósito. Si no, pues vas a vegetar. Si no, te vas a convertir en una de las dos cosas, o en una persona tóxica o en una persona víctima. Así que ahí te lo dejamos para que reflexiones en este episodio 50. Jamás me imaginé que iba a ser 50 episodios de un podcast, ni que iba a estar grabando, ni que iba a estar haciendo este tipo de cosas, pero ahora esto es lo que más me llena. A pesar de que haya miles de opciones que se puedan hacer, para mí ahorita ayudar a los demás es lo que más me llena. Y espero te esté ayudando a ti a pensar distinto y a dejarte de lamentar por lo que te esté pasando. Simplemente velo con otra perspectiva
y agarra esa fuerza de la espiral para ir más alto, no para ir más abajo. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Bye.